¿Alguna vez has tenido un secreto tan absurdo, tan fuera de lo que el mundo espera de ti, que te dio miedo contártelo incluso a ti misma? Pues siéntate aquí conmigo, mijita, porque lo que te voy a decir no es un cuento de telenovela, no. Es de la vida real, de esas que uno traga saliva antes de armarse de valor para soltarlo. Mi nombre es Celestina Vargas Domínguez, pero todo el mundo me llama Tina, y juro por la Virgen de Juquila que nunca imaginé decir esto en voz alta. A los 70 años descubrí que estaba embarazada de mi exmarido. Sí, no leíste mal. No, embarazada. A los 70. Y cuando su actual esposa se enteró... ¡Ay, mijita! El caos se derrumbó en mi puerta como una tormenta en una tarde calurosa allá en el valle de Oaxaca. Y antes de que pienses, Tina, ¿cómo es que usted se fue a meter en algo así? Déjame preguntarte una cosa. ¿Alguna vez te has aferrado a una migaja de cariño solo porque pensaste que era la última oportunidad de ser amada? Pues eso, yo también. Antes de sumergirnos en el polvo y el calor de San Marcos del Valle, te pido un instante de tu atención. Si las historias que desentierran la fuerza escondida en el corazón de la gente común te conmueven, si crees que toda vida, sin importar la edad, guarda un capítulo sorprendente, considera suscribirte a este canal. Así, no te perderás ningún detalle de nuestro viaje juntos. Ahora, cierra los ojos por un momento, siente el sol de Oaxaca en tu piel y escucha el sonido del viento susurrando secretos antiguos, porque es de uno de esos secretos que vamos a hablar ahora. El sonido que rasgó la quietud de aquella tarde de martes no fue un trueno, aunque el cielo estaba blanco y pesado con el calor de mayo. Fue el sonido de barro haciéndose añicos contra mi puerta de madera, un sonido seco, violento, que hizo que las palomas levantaran el vuelo del tejado de la iglesia en pánico. Mi corazón, un viejo tambor acostumbrado a latidos lentos, dio un salto asustado dentro del pecho. Yo estaba en la cocina, con las manos sucias de masa de maíz para las tortillas de la cena, y el ruido me dejó paralizada. Una segunda maceta se rompió. Esta vez, oí el grito que la acompañó, agudo y lleno de un veneno que yo conocía bien. ¡Bruja! ¡Sal de ahí! ¡Vieja robamaridos! ¡Hechicera! Era Lorena. Su voz era como vidrio molido. Forcé a mis piernas a moverse, a salir de la penumbra de la cocina hacia la luz cegadora de la puerta principal. A través de las rendijas de la ventana, la vi, parada en medio de mi pequeño porche, con el rostro rojo y el cabello negro suelto, cayendo sobre sus hombros como una cortina de furia. Sostenía otra de mis macetas de geranios, las flores rojas temblando con la fuerza de su agarre. Sus ojos, normalmente tan llenos de una vanidad calculada, estaban salvajes, inyectados de sangre. La calle, generalmente somnolienta a esa hora, comenzó a despertar. Vi moverse la cortina de la ventana de doña Sofía, mi vecina. La puerta de la pequeña tienda de don Ricardo se abrió una rendija. San Marcos del Valle es un lugar donde un secreto dura menos que el rocío en el desierto, y un escándalo es un banquete para todos. ¿Qué quieres, Lorena? Mi voz salió más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Me quedé del lado de adentro, con la mano en el pomo frío. ¿Qué quiero? Se rió, un sonido áspero, sin alegría. Quiero que deshagas lo que hiciste. Suelta a mi Ezequiel de tu magia negra. Todos en el pueblo saben que te metes con cosas que no deberías. ¿De qué otro modo una vieja como tú, una momia, podría... La palabra pareció atragantársele, como si fuera demasiado amarga para escupirla. Yo sabía de lo que estaba hablando. El susurro ya se había convertido en un viento fuerte que barría las calles polvorientas de nuestro pueblo. Lo imposible, lo increíble, el milagro o la maldición que crecía silenciosamente dentro de mí. Levantó la maceta por encima de su cabeza. Voy a romper cada cosa que tienes hasta que confieses, bruja. En ese momento, algo dentro de mí, algo antiguo y dormido que pensé que había muerto hacía décadas, comenzó a moverse. No era miedo, era una furia fría, una claridad cortante. Durante 50 años, tragué insultos. Durante 50 años, agaché la cabeza ante el hombre que ella ahora llamaba suyo. Durante 50 años, fui la sombra, el tapete, el paisaje silencioso de la vida de otra persona. Mi mano, instintivamente, se posó sobre mi vientre. Un gesto protector, un gesto que selló mi destino ante todo el vecindario que ahora espiaba. Los ojos de Lorena siguieron mi movimiento. Su furia vaciló por un segundo, reemplazada por un horror puro, una comprensión que la golpeó como una bofetada. La maceta se deslizó de sus manos y se hizo añicos en el suelo, la tierra oscura esparciéndose como sangre seca,
las raíces de las flores expuestas y moribundas. Es verdad, susurró, la voz ahora quebrada, frágil. Es verdad, Dios mío, es verdad. Me miró fijamente, ya no como una rival, sino como si mirara a una aberración, a un monstruo salido de una leyenda antigua. Y yo, Celestina Vargas Domínguez, a los 70 años, de pie detrás de mi puerta, sentí por primera vez en mucho, mucho tiempo que no era una sombra. Yo era la tormenta, y apenas estaba comenzando. Giré la llave en la cerradura, no para esconderme, sino para prepararme. El caos había llegado a mi puerta, y decidí que, esta vez, no lo dejaría entrar para destruir lo que quedaba de mí. Lo enfrentaría allí mismo, en el porche, bajo el sol implacable de Oaxaca. Mi nombre es Celestina, aunque casi nadie lo recuerda. Para todos en San Marcos del Valle, soy Tina, la Tina que se casó con Ezequiel, la Tina que él dejó. Ahora, aparentemente, la Tina que se volvió loca. Nací aquí mismo, en esta casa de paredes de adobe que hoy huelen a polvo, a cal vieja y a recuerdos. Nací en un tiempo en que el mundo de una mujer era del tamaño de la cocina, y su futuro era decidido por el padre antes de ser entregada al marido. Mi padre, un hombre de pocas palabras y manos encallecidas por el trabajo en la milpa, me entregó a Ezequiel Montes cuando yo tenía 18 años. Ezequiel era el muchacho más guapo de la región. Tenía ojos que prometían mundos, una sonrisa que desarmaba hasta a las matronas más severas y una labia que convertía las mentiras en serenatas. Era 10 años mayor, ya con fama de conquistador, pero mi padre vio en él un buen partido. «Tiene ambición, mija. Te va a dar una buena vida», dijo. Y esa fue toda la bendición que recibí. La buena vida fue un tapiz tejido con hilos de oro y de alambre de púas. En público, Ezequiel era el esposo perfecto. Besaba mi frente en la misa del domingo, me traía flores del campo, le contaba a todos cómo su Tina era la mejor cocinera de todo el estado de Oaxaca. Me dio un hijo, Javier, nuestro único, que hoy es un hombre hecho y derecho, ingeniero en la Ciudad de México, con una vida tan lejana a la nuestra, que parece pertenecer a otro universo. Pero dentro de estas paredes de adobe, los hilos de oro se deshacían. La voz dulce de Ezequiel se convertía en un látigo. Las críticas eran constantes, disfrazadas de consejos para tu bien. Mi forma de arreglar la casa, mi sazón, el modo en que me reía de los chistes de don Ricardo en la tienda. Todo era motivo para una corrección, una mirada de desaprobación, un silencio castigador que duraba días y pesaba más que cualquier grito. Me moldeó, poco a poco, hasta que me olvidé de la forma que tenía antes. Y las traiciones, las traiciones, eran como las estaciones del año, inevitables y recurrentes. Empezaban con susurros en las esquinas del mercado, miradas que atrapaba en el aire durante las fiestas del pueblo, un viaje de trabajo que se alargaba demasiado, el olor de un perfume barato en su ropa. Cada vez que lo confrontaba, él le daba la vuelta al juego. Yo era la loca, la celosa, la insegura. Me convencía de que la culpa era mía, de mi incapacidad para confiar en el hombre maravilloso que era, y yo, joven y enseñada a creer en mi marido, terminaba pidiendo perdón. Perdoné durante casi 50 años. La edad me llegó como un otoño suave. Mi cabello se volvió blanco como la flor del algodón. Las arrugas mapearon mi rostro con los caminos que recorrí. Para Ezequiel, la edad fue un enemigo a combatir. Se teñía el pelo, usaba ropa de muchacho, y sus ojos comenzaron a buscar juventud en otros lugares con más desesperación. Fue cuando apareció Lorena. Vino de un pueblo vecino, sobrina de una familia recién llegada. Tenía la piel lisa, los dientes blancos y una ambición que reflejaba la de Ezequiel en su juventud. Lo miraba con una adoración que yo no sentía desde hacía décadas. Para él, ella era la prueba de que todavía era el rey. El final no fue una ruptura, fue una demolición. Ezequiel no me dejó, me desechó. Una mañana, después del café, simplemente anunció: «Me voy, Tina. Voy a rehacer mi vida con Lorena. Ella me hace sentir vivo. Tú te acomodaste». No gritó. Habló con la calma de quien anuncia que va a comprar pan. Y yo, con el corazón hecho polvo, solo asentí. ¿Qué más podía hacer? Yo era una casa vieja de la que el inquilino se había cansado. Pasaron 2 años. 2 años de un silencio que, al principio, fue ensordecedor, pero que lentamente se transformó en paz. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Planté los geranios que Lorena ahora rompía. Adopté un perro mestizo, al que llamé Sombra. Mi vida se volvió pequeña, pero era mía.
Por primera vez, era solo mía. El dolor del rechazo se convirtió en una cicatriz tranquila. Hasta aquella noche, hace 3 meses, la noche en que la puerta se abrió y el pasado entró con una sonrisa triste y una disculpa en los labios. La lluvia de agosto caía fina y persistente, convirtiendo el polvo de las calles en un lodo oscuro y pegajoso. Era una de esas noches en las que la soledad parece sentarse a la mesa contigo, compartiendo tu cena. Yo estaba terminando una sopa de fideo, escuchando el siseo de la radio antigua, cuando los golpes en la puerta sonaron, vacilantes y fuera de ritmo, como si quien llamara estuviera en guerra consigo mismo. Sombra, mi perro, gruñó bajo, el pelo de su nuca erizado. «Quieto, Sombra», murmuré, limpiándome las manos en el delantal. No esperaba a nadie. Javier llamaba los domingos, y mis pocas amigas no saldrían con ese tiempo. Cuando abrí la puerta, la figura encogida en el porche me hizo contener la respiración. Era Ezequiel, empapado, con los hombros caídos, parecía más pequeño que en mi memoria. El pelo, teñido de un negro artificial, estaba pegado a su frente, revelando las canas en las raíces. No parecía el hombre triunfante que me dejó, parecía un peregrino perdido. «Tina», dijo, con la voz ronca, «¿puedo pasar? Es solo por 1 minuto». Mi primer impulso fue cerrarle la puerta en la cara. La parte de mí que aprendió a sobrevivir en los últimos 2 años gritó en alarma, pero la parte que vivió con él durante casi 5 décadas, la parte tonta y condicionada, sintió una punzada de lástima. Se veía tan derrotado. «Entra», cedí, abriendo más la puerta. «Vas a pillar una neumonía ahí afuera». Entró, trayendo consigo el olor a lluvia y a algo más, un olor agrio a alcohol. Miró alrededor de la pequeña sala, como si nunca la hubiera visto antes. Sus ojos se detuvieron en mi altar a la Virgen de Guadalupe, luego en la mecedora donde solía sentarse a leer el periódico. «La casa está diferente», comentó. «Está más silenciosa», respondí, con la voz seca. «¿Qué quieres, Ezequiel?» Se volvió hacia mí, y por primera vez vi el agotamiento en sus ojos. No era el cansancio del trabajo, sino un agotamiento del alma. Lorena y yo nos peleamos, una pelea fea. No dije nada, solo esperé. «Ella no entiende», continuó, pasándose la mano por el pelo mojado. «Quiere cosas que yo ya no puedo dar. Quiere fiestas, viajes, quiere que yo sea el hombre que era hace 20 años. Estoy cansado, Tina, cansado de fingir». Se acercó, y yo retrocedí un paso. «Eso ya no es mi problema, Ezequiel. Lo sé, perdóname. Es solo que pasaba por aquí y vi la luz encendida. Pensé en ti, pensé en lo simples que eran las cosas, en cómo siempre sabías lo que necesitabas sin que te lo pidiera». Sus palabras eran un veneno dulce, una melodía antigua que mi cuerpo todavía reconocía. Estaba tocando la cuerda de la nostalgia, de la culpa, de mi necesidad crónica de cuidar. Sabía exactamente qué hacer. «Te echo de menos, Tina», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de borracho, lágrimas de manipulador. Pero en ese momento, en la penumbra de la sala, parecieron reales, y yo, la tonta Celestina, sentí mi corazón ablandarse. La soledad de aquella noche lluviosa, la visión de ese hombre que una vez fue el centro de mi universo, ahora tan frágil, fue una combinación peligrosa. «Siéntate», le dije, señalando la silla. «Te voy a hacer un café». La conversación duró horas. Habló de su frustración con Lorena, de cómo se sentía viejo e invisible a su lado. Habló del pasado, de nuestros buenos momentos, editando cuidadosamente todas las partes malas, y yo escuché, como siempre lo había hecho. La lluvia afuera arreció, y la idea de enviarlo de vuelta a la tormenta pareció cruel. Una conversación se convirtió en recuerdos. Los recuerdos se convirtieron en un roce de manos, un consuelo. Un consuelo se convirtió en un abrazo, y un abrazo, cargado con el peso de 50 años de una intimidad enfermiza, me llevó a la habitación. Aquella noche, con el sonido de la lluvia como único testigo, cometí el error de creer que el pasado podía ser un refugio. Cuando me desperté a la mañana siguiente, él ya se había ido. La única prueba de su paso era el olor de su jabón en la almohada de al lado y un vacío helado en mi estómago. Sabía que había cometido un error terrible, pero nunca, ni en mis pesadillas más delirantes, podría haber imaginado la magnitud de sus consecuencias. Las semanas siguientes a aquella noche se arrastraron en una neblina de vergüenza y arrepentimiento. Fregué la casa como si pudiera limpiar el recuerdo de Ezequiel de cada rincón. Evitaba ir al centro del pueblo,
con miedo de encontrarlo, con miedo de la mirada que me daría, una mirada de lástima, de triunfo, o peor aún, de indiferencia. No me buscó. Aquel momento de vulnerabilidad, real o actuado, había pasado. Para él, fue solo una noche. Para mí, fue la reapertura de heridas que creía cicatrizadas. Fue a finales de septiembre cuando empecé a notar los cambios. Al principio, eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar. Un cansancio que se instalaba en mis huesos justo después del almuerzo, más profundo que la fatiga habitual del trabajo en la huerta. Unas náuseas matutinas extrañas, que atribuí al queso rancio que compré en el mercado. Mis senos, que hacía mucho tiempo eran solo carne blanda y obediente a la gravedad, se sentían más llenos, doloridos al tacto. «Es la edad, Tina», me decía a mí misma, mientras me miraba en el espejo agrietado del baño. El cuerpo juega malas pasadas cuando envejece. Tenía 70 años. Mi ciclo menstrual había cesado hacía casi 20. La idea de que aquello pudiera ser otra cosa era tan absurda que ni siquiera se formulaba como un pensamiento coherente. Era una imposibilidad, un delirio, pero las señales persistían. Empecé a sentir aversión a olores que antes me eran indiferentes. El aroma del café fuerte, que durante toda mi vida marcó el inicio de mis mañanas, de repente me revolvía el estómago. El olor a tierra mojada después de la lluvia, que siempre había amado, ahora me parecía empalagoso, metálico. Lo más extraño era el hambre, no un hambre normal, sino un deseo agudo y específico por cosas que no comía desde hacía años. Naranjas agrias con sal, que devoraba en mi infancia. Mangos verdes, de esos que hacen la boca agua solo de pensarlo. Cierta noche, me desperté con un antojo tan abrumador de comer jícama con chile en polvo, que casi lloré de frustración por no tener en casa. Mi cuerpo, este templo antiguo que conocía en cada grieta y mancha, se estaba convirtiendo en un territorio extranjero. Las articulaciones me dolían de una manera nueva. Los tobillos se hinchaban al final del día. Me sentía como un barco viejo forzado a navegar en aguas desconocidas, las maderas crujiendo en protesta. La negación es una fortaleza cómoda. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Es un desequilibrio hormonal, decía doña Sofía, mi vecina, cuando le comenté sobre el cansancio. Pasa a nuestra edad, el cuerpo se vuelve loco, y yo asentía, aliviada de tener una explicación lógica, plausible. El punto de inflexión llegó en una tarde calurosa de octubre. Estaba deshiervando el cantero de chiles, el sol golpeando fuerte en mi nuca. De repente, una ola de mareo me golpeó con la fuerza de un puñetazo. El mundo giró, el cielo azul y la tierra marrón se mezclaron en un borrón. Me senté en el suelo con un golpe seco, la cabeza entre las rodillas, respirando hondo el olor a polvo y a hoja de chile machacada. Cuando el mareo pasó, me quedé allí, sentada en la tierra caliente, el azadón caído a mi lado. El silencio de mi patio fue roto solo por el zumbido de una abeja, y en ese silencio, una pregunta imposible finalmente se formó en mi mente, no como un pensamiento, sino como un susurro venido de dentro de mi propio cuerpo. Una pregunta que era tan aterradora como ridícula. Mi mano tembló al posarse sobre mi vientre. La piel estaba flácida, marcada por los años y por el embarazo de Javier. Pero, por debajo de esa piel, sentí algo, una firmeza sutil, una plenitud que no estaba allí antes. No era grasa, no era hinchazón, era diferente. Era ¿vida? El aire se quedó atrapado en mis pulmones. El sol parecía burlarse de mí, iluminando la escena más improbable del mundo. Una anciana, sentada en el polvo, contemplando una verdad que desafiaba la naturaleza, la lógica y el sentido común. La fortaleza de la negación comenzó a derrumbarse, ladrillo a ladrillo, dejándome expuesta y aterrorizada ante la posibilidad más loca que jamás había enfrentado. La decisión de ir a la ciudad no fue fácil. Significaba tomar el autobús de las 5 de la mañana, que se sacudía durante 2 horas en una carretera llena de baches. Significaba gastar el poco dinero que guardaba en una caja de galletas. Y, lo más difícil, significaba admitir ante mí misma que algo estaba tan mal, o tan extrañamente bien, que los tés de hierbas de doña Sofía no serían suficientes. Elegí un miércoles, día de menos movimiento. Me puse mi mejor vestido, uno floral desvaído que guardaba para ocasiones especiales, y me recogí el pelo blanco en un moño apretado. Le dije a Sofía que iba a Oaxaca a arreglar unos papeles de mi jubilación, una mentira que me pareció frágil como una telaraña. La clínica en la ciudad era un mundo diferente a San Marcos, paredes blancas,
olor a desinfectante y un aire acondicionado que me hizo tiritar. En la recepción, una muchacha joven con gafas me miró con una impaciencia educada. ¿Nombre?, preguntó, sin levantar la vista del ordenador. Celestina Vargas Domínguez. ¿Edad? 70. Finalmente me miró, una arruga de confusión entre las cejas. ¿Y cuál es el motivo de la consulta, señora? Mi cara se calentó. Las palabras no salían. ¿Cómo podía decir aquello? Yo no me he sentido bien. Mareos, náuseas. Tecleó algo. El sonido de las teclas resonando en la sala de espera silenciosa. El doctor Mateo la atenderá. Puede sentarse. Esperé casi una hora, rodeada de mujeres jóvenes, muchas de ellas con vientres prominentes o con bebés en brazos. Conversaban en voz baja, intercambiaban sonrisas, se quejaban del calor. Me sentí como un fantasma, una pieza de mobiliario antiguo en una habitación moderna. Ninguna de ellas me miró por más de un segundo. Era invisible, una abuela acompañando a una nieta que no estaba allí. ¿Celestina Vargas? La voz pertenecía a un joven de bata blanca, con una sonrisa amable y ojos castaños que transmitían calma. Era el doctor Mateo. Parecía tener la edad de mi hijo Javier. En el consultorio, me escuchó con una atención que me sorprendió. No me interrumpió, no me apresuró, solo asentía, tomando notas en un historial. Describí los síntomas vagamente, omitiendo la parte más absurda, la sospecha que me hizo cruzar el estado. Mareos, náuseas, cansancio. Puede ser muchas cosas a su edad, doña Celestina. Presión alta, tal vez una cuestión de azúcar en la sangre. Vamos a hacer algunos análisis para estar seguros, dijo, midiéndome la presión con el aparato frío en mi brazo. Doctor, comencé, con un hilo de voz. Hay una cosa más. Se detuvo y me miró, esperando. Sé que parece una locura. Sé mi edad, pero mi cuerpo está diferente. Y hace mucho tiempo que no menstruo, pero tuve un incidente hace unos meses. La confesión quedó flotando en el aire entre nosotros. Esperaba que se riera, que me mirara con lástima, como si estuviera senil, pero no lo hizo. Su rostro permaneció serio, pensativo. ¿Un incidente?, preguntó, delicadamente. Asentí, incapaz de dar más detalles. El calor de la vergüenza me subió por el cuello. Se quedó en silencio por un largo momento, los dedos tamborileando en la mesa. Doña Celestina, la probabilidad es infinitesimal, casi nula. Pero la medicina está llena de sorpresas. Los síntomas que usted describe coinciden. Voy a pedir un análisis de sangre, junto con los otros. Y, para salir de dudas de una vez, vamos a hacer un ultrasonido. Es la forma más rápida y segura de saber qué está pasando en ese cuerpo suyo. Sentí una mezcla de terror y alivio. Terror por la posibilidad de tener razón. Alivio por tener finalmente a alguien que me tomó en serio, que no descartó mi preocupación como el delirio de una anciana. Mientras la enfermera me sacaba sangre, miré la aguja entrando en mi vena, el líquido rojo oscuro llenando el tubo. Era mi sangre, mi vida, y por primera vez no tenía la menor idea de los secretos que llevaba. El viaje de regreso a San Marcos fue silencioso. El autobús se sacudía, pero yo no lo sentía. Estaba suspendida en un limbo de incertidumbre, a medio camino entre mi vida de siempre y una realidad que aún no podía concebir. 2 días después, sonó el teléfono de la tienda de don Ricardo. Era la secretaria del doctor Mateo, pidiéndome que regresara a la clínica lo antes posible. El corazón se me encogió. Una llamada significaba que no era solo presión alta. Hice el viaje de nuevo, esta vez con las manos sudando y un nudo en el estómago. El doctor Mateo me recibió de inmediato, sin dejarme en la sala de espera. Su rostro estaba serio, pero no alarmado. Había una curiosidad profesional en sus ojos. Doña Celestina, sus análisis de sangre muestran algunas alteraciones hormonales significativas. Los niveles de HCG están elevados. La sigla no significaba nada para mí. Solo lo miré fijamente, esperando la traducción. Es la hormona del embarazo, dijo, de forma directa, pero suave. El aire se me escapó de los pulmones. La palabra quedó flotando en el aire, surrealista. Embarazo. Repetí en un susurro, probando el sonido en mi boca. Parecía una palabra de otro idioma. Como le dije, la probabilidad era mínima, pero no imposible. Casos raros, muy raros, ya han sido documentados. Vamos a hacer el ultrasonido ahora. Es la única forma de tener certeza absoluta y ver si todo está bien. La sala de ultrasonido era oscura y fría. Me acosté en la camilla. La enfermera levantó mi vestido y aplicó un gel helado en mi barriga.
Mi cuerpo se tensó. Era una intimidad clínica, pero aún así, una invasión. El doctor Mateo apagó las luces y encendió el monitor al lado de la camilla. Deslizó el transductor por mi piel. En la pantalla, en tonos de gris y negro, aparecieron imágenes granuladas y deformes. Parecía una tormenta en un vaso de agua. No entendía nada. Para mí, eran solo sombras. «Aquí está su útero», dijo, con voz tranquila y profesional, señalando una mancha más clara. «Está un poco más grande de lo esperado para su edad. Y aquí», movió el aparato lentamente, y de repente, en medio de las sombras, apareció una pequeña forma, un pequeño frijol flotando en la oscuridad. «¿Es eso?», pregunté con la voz quebrada. «Sí», respondió. «Este es el saco gestacional. Y... espere un poco. ¿Escucha?». Aumentó el volumen del aparato, y entonces lo oí. Un sonido rápido, rítmico, como el galope de un caballo diminuto. Tum, 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 tum. El sonido llenó la sala oscura. Era el sonido más imposible y más real que había oído en mi vida. Lágrimas calientes comenzaron a correr por mis sienes, mojando mi cabello. No eran lágrimas de alegría, ni de tristeza. Eran lágrimas de puro y absoluto shock. «Es un latido cardíaco fuerte», dijo el doctor Mateo, casi en un susurro, como si también estuviera maravillado. «Por la medida está de unas 12 semanas. 3 meses. 3 meses. La noche de la lluvia. La noche del error. La noche en que Ezequiel me usó como un puerto seguro temporal, había dejado un ancla dentro de mí. Me quedé mirando esa pequeña mancha palpitante en la pantalla. Una sombra que tenía un corazón. Una vida que brotaba en un jardín que todos juzgaban infértil y seco. El médico hablaba de riesgos, de cuidados, de ser un caso de estudio, pero yo apenas lo oía. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar la nueva realidad. Yo, Celestina, la viuda de marido vivo, la vieja del pueblo, estaba embarazada. De camino a la parada del autobús, el mundo parecía diferente. Los colores de los puestos de fruta en el mercado parecían más vivos, los sonidos de la ciudad más nítidos. Llevaba dentro de mí el secreto más extraordinario y aterrador. ¿Qué haría? ¿Cómo se lo contaría a Javier? ¿Y a Ezequiel? ¿Y a Lorena? La idea del escándalo, del juicio, me dio un escalofrío. Por un momento, sentí un pánico abrumador. Pero entonces, una de mis manos, por voluntad propia, fue a mi vientre. Sentí el calor de mi propia piel, y por debajo de ella, la promesa de ese pequeño corazón galopando en la oscuridad. Y en medio del miedo, una emoción nueva y feroz comenzó a brotar. Protección. Esa sombra era mía. Ese milagro, o esa locura, era mío. Regresé a San Marcos del Valle como una contrabandista, cargando un cargamento precioso e ilegal. El secreto pesaba en mí, pero también creaba una especie de escudo. Nadie lo sabía, nadie lo veía. Por fuera, seguía siendo la misma Tina de siempre, la anciana que barría el porche por la mañana y hablaba con las gallinas. Por dentro, una revolución silenciosa estaba en marcha. Decidí, con una claridad que me sorprendió, que no se lo contaría a nadie, al menos no por ahora. No era una decisión basada en la vergüenza, aunque la vergüenza estaba ahí, acechando en los rincones de mi mente. Era una necesidad de tiempo. Necesitaba tiempo para acostumbrarme a la idea, para entender lo que aquello significaba para el resto de mi vida, que yo pensaba que ya estaba escrita hasta la última página. Mi rutina se convirtió en una coreografía de disimulo. Seguía trabajando en la huerta, pero con más cuidado, parando a descansar con más frecuencia, culpando al calor o a la presión baja. Usaba blusas más anchas, mis viejos huipiles que escondían la forma del cuerpo. Cuando doña Sofía me ofrecía un café, lo rechazaba con la excusa de que me daba acidez. Pequeñas mentiras que, sumadas, construían la fortaleza de mi silencio. Las noches eran las más difíciles. El sueño, que antes era mi refugio, se convirtió en un campo de batalla para mis pensamientos. Me acostaba en la oscuridad, con sombra roncando a los pies de la cama, y sentía la presencia de esa nueva vida. Conversaba con ella en silencio, no con palabras, sino con sentimientos. Le transmitía mi miedo, mi confusión, y a cambio, sentía una calma extraña, una sensación de propósito que hacía mucho no experimentaba. ¿Quién sería este niño? Un niño, con los ojos de Ezequiel, pero por favor, Virgen Santísima, no con su corazón. Una niña, tal vez, con mi terquedad. ¿Cómo sería ser madre de nuevo, con las manos arrugadas y la espalda dolorida? La distancia entre la abuela que era y la madre en que me estaba convirtiendo parecía un abismo.
La idea de Ezequiel era una espina constante. Él era el padre. ¿Tenía derecho a saberlo? La ley diría que sí, pero mi corazón, endurecido por décadas de penas, gritaba que no. Contárselo sería entregarle el control. Sería abrir la puerta al caos, a su manipulación, a la furia de Lorena. Sería convertir mi secreto en un circo público. Y no quería eso para este niño. Este niño, nacido de un error, merecía empezar en paz. Una tarde, mientras limpiaba un cajón antiguo, encontré la primera ropita de Javier. Un pequeño mameluco de lana amarillento por el tiempo, un par de zapatitos de ganchillo que mi madre había hecho. Sostuve las piezas diminutas en mis manos temblorosas. El recuerdo de la maternidad volvió con una fuerza abrumadora, el olor a leche y talco, las noches sin dormir, el peso de un cuerpecito caliente en mi pecho, el amor incondicional que explota en el corazón de una. Recordé cómo Ezequiel apenas tomaba a Javier en brazos, cómo se quejaba del llanto, cómo la responsabilidad siempre fue enteramente mía. Esta vez sería diferente. Si seguía adelante con esto, sería por mí, para mí y para este niño. No habría un Ezequiel para dictar las reglas, para criticar, para robar la alegría. La idea era a la vez aterradora y liberadora. Los días se convirtieron en semanas. Mi barriga empezó a cambiar. La flacidez dio paso a una redondez firme, discreta, pero innegable para mí. Cada mañana, frente al espejo, analizaba el cambio, como un geólogo estudiando el lento levantamiento de una montaña. Era real. Estaba sucediendo. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. San Marcos del Valle es un lugar demasiado pequeño para un secreto tan grande. La fortaleza del silencio tenía muros delgados, y no sabía qué pasaría cuando finalmente se derrumbaran. Solo sabía que, cuando sucediera, necesitaría estar lista. No la tina que Ezequiel moldeó, sino la Celestina que estaba, dolorosamente, renaciendo. La primera fisura en mi fortaleza de silencio no vino de una confesión, sino de un frasco de vitaminas. El doctor Mateo había insistido en que tomara suplementos prenatales. Su cuerpo va a necesitar toda la ayuda posible, doña Celestina. La farmacia en San Marcos era minúscula. Apenas tenía tiritas y aspirinas, así que tenía que comprarlas en el pueblo vecino, en San Pablo. Hice el viaje en un día de mercado, esperando mezclarme con la multitud. Compré las vitaminas, escondí el frasco en el fondo de mi bolsa de lona, debajo de las cebollas y los tomates, y me sentí como una espía en territorio enemigo. Con lo que no contaba era con los ojos de águila de Remedios, mi prima segunda, una mujer cuya lengua era más rápida que sus pies y que tenía el don de la omnipresencia. La vi al otro lado de la plaza. Estaba regateando el precio de unas sandalias. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. La saludé discretamente y me apresuré hacia la parada del autobús, con el corazón martilleando. Demasiado tarde. Ya me había visto salir de la farmacia. 2 días después, Remedios apareció en mi casa con la excusa de pedir un poco de cilantro. Entró en mi cocina, sus ojos pequeños y brillantes escudriñando cada rincón. «Estuve en San Pablo el miércoles, prima», dijo casualmente, mientras yo ataba el manojo de hierbas. «No sabía que andabas enferma». «No estoy enferma», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Fui a arreglar otras cosas». «Ah, sí, es que te vi saliendo de la farmacia de Domínguez. Esa es la más cara. Generalmente cuando uno está mal, va a la farmacia del doctor Morales, que es más económica, a no ser que estés buscando algo específico». El veneno estaba en la pausa antes de la palabra específico. Le entregué el cilantro. «Gracias, prima», dijo, con los ojos fijos en los míos, buscando una grieta, una señal de debilidad. «Cuídate. Una mujer de nuestra edad tiene que tener un cuidado extra con la salud». Fue la primera piedra lanzada. Después de ella, vinieron otras. Pequeños comentarios, preguntas disfrazadas de preocupación. «Te ves más llenita, Tina. Estás comiendo bien», dijo una vecina en la puerta. «Andas cansada, ¿no? He visto que te sientas mucho en el porche últimamente», comentó otra. La telaraña de susurros comenzó a tejerse. Al principio, eran solo hilos sueltos de curiosidad, pero en un lugar como San Marcos, donde la vida de todos es un libro abierto, los hilos pronto comenzaron a conectarse. Remedios se lo contó a su hermana, que se lo contó a su comadre, que se lo contó a la esposa del panadero. La teoría inicial, la más lógica, era que estaba enferma. Un tumor, quizás. Algo grave que estaba escondiendo. La gente me miraba con una nueva dosis de piedad, lo que me irritaba aún más que la curiosidad. Pero la teoría de la enfermedad no lo explicaba todo. No explicaba mi rechazo al café,
mi palidez matutina, la forma en que a veces me llevaba la mano al vientre distraídamente. El rumor tomó un giro extraño cuando alguien recordó la fama de mi abuela. Mi abuela era una curandera, una mujer que entendía de hierbas y rezos, y a la que algunos, por miedo, llamaban bruja. La semilla de la sospecha fue plantada. ¿Y si la enfermedad de Tina no era natural? El golpe maestro en la telaraña de chismes vino de donde menos esperaba. Don Ricardo, el dueño de la tienda, era un hombre bueno, pero hablaba más que la radio. Ezequiel, en una de sus visitas al pueblo para comprar suministros para la ferretería que administraba con Lorena, se detuvo en la tienda a tomar una cerveza y charlar. ¿Y Tina? La he visto poco, debe haber preguntado Ezequiel, con esa falsa indiferencia suya, y don Ricardo, en su inocencia, respondió: pues sí, anda medio recluida. La gente anda diciendo que está enferma. Remedios la vio saliendo de la farmacia en San Pablo, y ya sabe cómo es. La lengua del pueblo no tiene hueso. La mención de la farmacia fue suficiente. Ezequiel conocía mi rutina. Yo no iba a San Pablo a no ser por una emergencia, y no era de gastar dinero en medicinas caras. La pieza final del rompecabezas, por más improbable que fuera, debe haberse encajado en su mente. La noche de la lluvia, mi malestar, la farmacia. No lo supe en ese momento, claro. Solo sentí el cambio en la atmósfera del pueblo. Los susurros se hicieron más fuertes, las miradas más directas. Ya no era solo la pobre Tina enferma. Había algo más en el aire, una mezcla de incredulidad, burla y un cierto temor supersticioso. La telaraña estaba completa, y yo estaba atrapada en el centro, esperando a que llegara la araña. Él no vino durante el día. Ezequiel siempre fue un hombre que cuidaba las apariencias. Una confrontación pública no era su estilo, a menos que pudiera controlar la narrativa. Esperó al anochecer, cuando la mayoría de la gente de San Marcos ya estaba encerrada en sus casas, la luz azulada de los televisores parpadeando en las ventanas. Estaba lavando los platos de la cena cuando oí el golpe en la puerta. No fue el golpe vacilante de aquella noche lluviosa. Fue un golpe firme, exigente. Sombra gruñó, no con agresividad, sino con una advertencia baja y profunda. Sentía la tensión en el aire. Me sequé las manos en el delantal, el corazón latiendo a un ritmo pesado y lento contra mis costillas. Sabía quién era. Abrí la puerta, y él estaba allí, parado bajo la luz tenue de la bombilla del porche. Su rostro estaba tenso, los labios formando una línea fina. No parecía borracho ni vulnerable. Parecía un hombre que venía a cobrar una deuda. «Tenemos que hablar, Celestina», dijo, con voz baja y controlada. Usó mi nombre completo. Era una mala señal. «Entra», dije, retrocediendo para dejarlo pasar. Entró y se detuvo en medio de la sala, con las manos en los bolsillos del pantalón. No miró los muebles. No hizo comentarios sobre la casa. Sus ojos estaban fijos en mí, analizándome de pies a cabeza, deteniéndose por un instante más en mi barriga, ahora sutilmente redondeada bajo la blusa ancha. «¿Es verdad lo que dicen en el pueblo?», preguntó sin rodeos. «La gente dice muchas cosas, Ezequiel. La mayoría no valen el polvo que levanta el viento. No juegues conmigo, Tina. Están diciendo que estás... que nosotros... que yo», lo corregí, con la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Lo que sea que esté pasando, me está pasando a mí». Un músculo saltó en su mandíbula. «Es mío, ¿verdad? Es de aquella noche». No era una pregunta. Era una afirmación, una reivindicación de propiedad. Lo miré en silencio. Confirmar sería darle poder. Negar sería inútil. Interpretó mi silencio como un sí. Una sonrisa lenta y complicada se extendió por su rostro. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de triunfo, de vanidad, como si él, Ezequiel Montes, a los 62 años, hubiera demostrado al mundo su virilidad de una forma espectacular. «Un hijo», susurró, «más para sí mismo que para mí. Dios mío, voy a ser padre otra vez». Dio un paso en mi dirección, la mano extendida, como si fuera a tocar mi barriga. Retrocedí instintivamente, el cuerpo tensándose. «No te atrevas», dije con voz helada. Su sonrisa desapareció. «¿Qué te pasa, mujer? Esto lo cambia todo. Esto es una señal de que deberíamos estar juntos. Yo arreglaré las cosas con Lorena. Podemos criar a este niño, juntos, como una familia». Su audacia me dejó sin aliento. La facilidad con la que rediseñaba el mundo para adaptarlo a sus voluntades. No preguntó cómo estaba. No preguntó si yo lo quería. Simplemente asumió el control, como siempre lo había hecho. «No existe un nosotros, Ezequiel», dije, cada palabra pesando una tonelada.
No existe una familia. Existo yo. Y existe este niño. ¿Te has vuelto loca?, replicó, la voz subiendo de tono. Tienes 70 años. ¿Cómo crees que vas a criar a un niño tú sola? Me necesitas. Te necesité durante 50 años. Mi voz tembló, pero no de debilidad, sino de una rabia que venía del fondo del alma. Necesité tu apoyo, tu respeto, tu fidelidad. ¿Y dónde estabas? Ahora no necesito nada, especialmente no a ti. Su rostro se puso rojo. La máscara de control se cayó, revelando la furia debajo. No puedes hacer esto. No puedes quitarme un hijo. Yo soy el padre. Fuiste el donante de la semilla. Escupí las palabras. La paternidad es otra cosa. Es algo que nunca entendiste. Se quedó allí, en medio de mi sala, jadeante, el pecho subiendo y bajando. Era un rey depuesto, sorprendido al descubrir que su antiguo reino ya no quería saber de él. Abrió la boca para decir algo más, pero se contuvo. Sabía que gritar y amenazar no funcionaría. Ya no. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Con la mano en el pomo, me miró por encima del hombro. Esto no ha terminado, Tina. Puede que hayas olvidado quién manda, pero yo te lo recordaré. Luego salió, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar los cristales de la ventana. Me quedé parada en el silencio que dejó atrás, sintiendo el temblor no solo en la casa, sino dentro de mí. La batalla había sido declarada. Había enfrentado al creador de la tormenta, pero sabía que el huracán aún estaba por llegar, y tenía nombre y apellido: Lorena. Yo no estaba allí, claro, pero puedo imaginar la escena como si la hubiera visto en primera fila. Conozco a Ezequiel. Conozco la manera en que funciona su mente, la forma en que teje la verdad y la mentira hasta que se vuelven indistinguibles. Debe haber llegado a casa tarde, a la casa moderna y sin alma que compartía con Lorena en las afueras del pueblo. Una casa con paredes demasiado blancas y muebles que parecían salidos de una revista, sin el calor y el desorden de una vida real. Lorena debía estar esperándolo, sentada en el sofá caro, con los brazos cruzados y el rostro serio. Era una mujer que vivía en un estado de alerta constante, siempre olfateando el peligro de la infidelidad, de la pérdida. ¿Dónde estabas?, debe haber preguntado, con la voz ya afilada. Ezequiel, en lugar de defenderse, debe haber usado su táctica preferida, la ofensiva confesional. Se sentó, suspiró dramáticamente y dijo: Lorena, mi amor, necesito contarte algo. Algo extraordinario ha sucedido. Habría contado la historia con el tono de un hombre maravillado por los misterios de la vida. Habría hablado de su visita a mi casa, no como una confrontación, sino como una conversación civilizada. Y entonces, la bomba. Tina está esperando un hijo. Mi hijo. Imagino el silencio en la sala, un silencio pesado, denso. Lorena mirándolo fijamente, el cerebro tratando de procesar la información. Su primera reacción debe haber sido la incredulidad, seguida de una risa amarga. ¿Es una broma, Ezequiel? ¿Qué clase de excusa barata es esa? ¿La vieja está senil y le creíste? Pero Ezequiel habría mantenido su expresión seria, solemne. No es mentira, Lorena. Es un milagro inexplicable. Y entonces habría añadido el toque maestro de la manipulación. No sé cómo sucedió. Fue aquella noche que peleamos, que salí de aquí trastornado. Fui a su casa, solo para desahogarme. Estaba frágil. Ella se aprovechó de mi debilidad. En una sola frase, se transformó de adúltero en víctima. Y a mí, me pintó como una seductora decrépita, una bruja que usó artes oscuras para atraparlo. La ira de Lorena, que antes se dirigía a él, ahora tendría un nuevo objetivo, mucho más fácil y socialmente aceptable. La otra, la exesposa vieja y resentida. «¡Le hizo brujería!», Lorena debe haber gritado, levantándose del sofá. «Eso es. Todos en el pueblo siempre dijeron que su familia se metía en eso. Te hechizó para tenerte de vuelta, para destruir nuestro matrimonio». Su inseguridad era un terreno fértil para este tipo de fantasía. Ella, con sus 30 y tantos años, compitiendo con una mujer de 70. La lógica no importaba. La humillación era insoportable. Era más fácil creer en magia negra que en la simple y sórdida verdad de que su marido la traicionó con la mujer que él pasó años menospreciando. Ezequiel, viendo que su estrategia funcionó, habría avivado el fuego. «No lo sé, mi amor. Estoy tan confundido como tú. Pero ella parecía tan segura, y ahora quiere alejarme de mi propio hijo». La habría abrazado, la habría consolado. «Lucharemos contra esto juntos. Yo soy tuyo, Lorena. Solo tuyo. Pero no puedo abandonar a mi sangre. Tenemos que encontrar una solución.
Tenemos que convencerla de darnos al niño, tal vez. Ella no tiene condiciones para criar a un bebé. La idea debe haberse alojado en la mente de Lorena como una semilla venenosa. El niño, el hijo que ella y Ezequiel no tuvieron. Si no podía vencer a la rival, tal vez podría robarle el premio. El niño sería la prueba final de su victoria, la pieza que solidificaría su lugar como la señora Montes definitiva. Aquella noche, en la casa de paredes blancas, se trazó el plan de batalla. Ezequiel, el estratega cobarde, se quedaría en las sombras, moviendo las piezas. Lorena, consumida por los celos y la humillación, se convertiría en la soldado en la línea del frente, armada con furia y desesperación. El nido de la serpiente estaba agitado, y yo sabía que, tarde o temprano, vendría a atacar, solo que no esperaba que fuera con tanta furia y tan públicamente. La escena que se desarrolló en mi porche, con las macetas rotas y los gritos de bruja, no fue un acto espontáneo de ira. Fue el primer ataque de una guerra cuidadosamente planeada aquella noche. Cuando Lorena finalmente se fue, llevada por una vecina que tuvo el coraje de intervenir, la calle se sumió en un silencio incómodo. Las puertas se cerraron, las cortinas se corrieron. El espectáculo había terminado. Me quedé parada en mi porche, mirando la tierra derramada y los trozos de cerámica, sintiendo las miradas de todo el pueblo en mi espalda, aunque no pudiera verlas. Sentí un cansancio profundo invadirme, un cansancio que venía del alma. Con la escoba, comencé a juntar los pedazos de mis geranios. Cada trozo era un fragmento de mi paz destruida. Las flores rojas, ahora pisoteadas y moribundas, parecían pequeñas manchas de sangre en el suelo de tierra. Mientras barría, la puerta de doña Sofía se abrió. Es una mujer pequeña, arrugada como una pasa, con ojos que han visto casi un siglo de vida en San Marcos. Se acercó en silencio, me quitó el recogedor de la mano y comenzó a ayudarme a recoger la suciedad. No dijimos nada durante un largo rato. El sonido de la escoba arrastrándose por la tierra era la única conversación. «Gente sin vergüenza», murmuró finalmente, su voz áspera como la corteza de un árbol. «Vienen aquí a gritar sobre brujería, pero el único hechizo que conocen es el de la envidia». Dejé de barrer, apoyándome en el mango de la escoba. «Todos oyeron, Sofía, todos vieron. Deja que vean», dijo, enderezando la espalda con dificultad. «Quien tiene la conciencia tranquila no necesita esconderse. Tú no hiciste nada malo, Tina. Dejé que Ezequiel entrara en mi casa, Sofía. Yo lo hice». Me miró con sus ojos pequeños y sabios. «Fuiste humana, sentiste soledad. El error fue de él, que usó tu corazón como un hotel de carretera. Ese hombre nunca valió el suelo que pisas». Sus palabras fueron un bálsamo. En ese momento, en medio del desorden, no estaba sola. En los días siguientes, el pueblo se dividió. Era como si se hubiera trazado una línea invisible en medio de la plaza principal. De un lado, estaban los que se alineaban con Lorena y Ezequiel. Eran los que creían en la historia de la brujería, o, más probablemente, los que tenían algo que ganar manteniéndose del lado de Ezequiel, que era un hombre de cierta influencia en la región. Pasaban a mi lado y giraban la cara, o susurraban cuando me acercaba. Mi prima Remedios era la general de ese ejército de lenguas afiladas. Del otro lado, había un grupo más pequeño, más silencioso, pero más firme. Eran las mujeres mayores, las viudas, las que conocían el dolor y la resiliencia. Eran personas como doña Sofía y don Ricardo, quien se sintió culpable por haber hablado de más, y ahora se aseguraba de saludarme con un sonoro «Buenos días, doña Celestina», siempre que pasaba por su tienda. Formaron un muro de personas a mi alrededor, un muro sutil, hecho de pequeños gestos. Una vecina dejaba un pan dulce en mi ventana por la mañana, otra me ofrecía las mejores verduras de su huerta. Eran pequeñas demostraciones de solidaridad que decían, sin palabras, «Estamos contigo». Lo más sorprendente fue la reacción de algunas mujeres más jóvenes. Me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Quizás veían en mí no a una bruja, sino a una mujer que, de una forma retorcida y extraordinaria, estaba desafiando las reglas. Aún así, el peso del juicio era constante. Me sentía como un animal en exhibición. Cada ida al mercado era una prueba de nervios. Cada susurro era una pequeña puñalada. Empecé a salir de casa solo lo necesario, refugiándome en el silencio de mi patio, donde las únicas opiniones que importaban eran las de las gallinas y Sombra. Las cenizas de la batalla con Lorena aún estaban calientes. La guerra estaba lejos de terminar, pero, por primera vez, me di cuenta de que no estaba luchando sola. Había un pequeño ejército de mi lado,
armado no con gritos y piedras, sino con amabilidad y pan dulce. Y, en una guerra de desgaste, a veces, eso es lo único que importa. Con el mundo exterior transformado en un campo minado de miradas y susurros, mi jardín se convirtió en mi santuario. Era un pequeño pedazo de tierra detrás de la casa, rodeado por un muro de adobe en ruinas, donde cultivaba tomates, chiles, cilantro y las flores más tercas que lograban sobrevivir al sol de Oaxaca. En ese periodo, pasé a dedicarle la mayor parte de mis días. El trabajo físico era una bendición. Hundir las manos en la tierra, sentir el olor húmedo del suelo, arrancar las malas hierbas con una furia controlada. Todo eso me ayudaba a organizar la confusión dentro de mi cabeza. Cada semilla que plantaba era un acto de fe en el futuro. Cada brote que surgía era una prueba de que la vida, contra todo pronóstico, insiste en continuar. Fue allí, en el silencio roto solo por el zumbido de los insectos y el cacareo de las gallinas, donde comencé a conversar de verdad con el niño. Al principio, era extraño. Me sentía tonta, susurrándole a mi propia barriga. Pero poco a poco, se convirtió en el acto más natural del mundo. «Hoy el sol está fuerte, mijo», decía, mientras regaba las plantas de tomate. «O será, mija, tienes que darme una señal». Le contaba a él, o a ella, sobre mi día, sobre la mala cara que me puso Remedios en la calle, sobre la amabilidad de doña Sofía. Le describía los colores de las flores, el sabor de un mango maduro, el sonido de la campana de la iglesia al mediodía. Estaba, en realidad, presentándole el mundo a alguien que aún no lo conocía. «A tu abuelo, mi padre, le encantaba esta tierra», le conté una tarde, mientras preparaba un cantero. No hablaba mucho, pero conversaba con las plantas. Decía que, si uno escuchaba con atención, la tierra nos contaba sus secretos. Estas conversaciones eran, en realidad, un diálogo conmigo misma. Al hablar con esa vida invisible, estaba dando voz a mis propios miedos y esperanzas. «No sé si seré una buena madre para ti», confesé en un susurro, sentada a la sombra de un viejo árbol de huizache. «Soy vieja. Mis manos tiemblan. Mi paciencia ya no es la misma. El mundo de hoy es tan diferente. No sé ni encender uno de esos teléfonos inteligentes que todo el mundo usa». Mientras hablaba, sentí un leve movimiento dentro de mí, un aleteo, como el batir de alas de una mariposa. Fue la primera vez. Dejé de respirar, la mano extendida sobre el vientre, esperando. Y allí estaba de nuevo, un pequeño, inconfundible, toque desde adentro. Las lágrimas vinieron sin que me diera cuenta. En ese momento, el embarazo dejó de ser una idea, un concepto, un problema. Se convirtió en una persona. Alguien estaba allí, alguien me estaba escuchando. A partir de ese día, un cambio sutil ocurrió dentro de mí. El miedo no desapareció, pero ahora compartía el espacio con una nueva determinación. No solo me estaba defendiendo del mundo, estaba defendiendo a alguien. Ese pequeño ser, que aún no tenía nombre, me dio una fuerza que no sabía que poseía. El jardín se convirtió en más que un refugio, se convirtió en un aula. Allí, estaba reaprendiendo a tener esperanza. Estaba aprendiendo que incluso el suelo más pisoteado puede dar flores, y que el acto más radical de rebeldía, a veces, es simplemente cuidar de una nueva vida, en silencio, contra la furia y el ruido del mundo. La paz que encontraba allí, con las manos sucias de tierra y el corazón lleno de conversaciones secretas, era mi armadura, y sentía que la iba a necesitar mucho. La paz de mi jardín no duró para siempre. Cerca de una semana después del escándalo en mi porche, Ezequiel regresó. Esta vez, vino a plena luz del día, estacionando su camioneta ruidosa frente a mi casa, como si quisiera anunciar su llegada a todo el pueblo. No traía la furia de la última visita, ni la falsa vulnerabilidad de la noche lluviosa. Venía vestido con la máscara que yo conocía mejor, la del hombre razonable, el patriarca benévolo que vino a resolver un problema creado por mujeres temperamentales. Lo vi llegar por la ventana y respiré hondo, preparándome para la batalla. Cuando llamó, abrí la puerta y me quedé en el umbral, bloqueando el paso. «Tina, ¿podemos hablar como gente civilizada?», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía una bolsa de pan dulce de la mejor panadería del pueblo, una ofrenda de paz, o un soborno. «Ya estamos hablando», respondí con voz neutra. Suspiró, el mártir incomprendido. «Mira, lo que hizo Lorena fue lamentable. Está muy nerviosa con toda esta situación.
No supo controlarse. Vine a pedir disculpas en su nombre. La boca que gritó fue la suya. La disculpa, si algún día llega, tiene que venir de ella también. Sé razonable, Tina. Ya sabes cómo se ponen las mujeres. Lo que importa es que estoy aquí ahora. He pensado mucho en nosotros, en el niño, y he tomado una decisión. Su arrogancia era tan familiar que llegaba a ser reconfortante. Era el enemigo que conocía. Me voy a mudar aquí, anunció, como si me estuviera ofreciendo el mayor de los regalos. Solo hasta que las aguas se calmen. Voy a cuidar de ti, a asegurarme de que no te falte nada. Lorena lo entenderá. Es por el bien de nuestro hijo. Lo miré fijamente, tratando de procesar lo absurdo de la propuesta. Quería volver. Quería instalarse en mi paz, en mi casa, en mi vida, como si los últimos 2 años, como si los 50 años de humillación, no hubieran existido. Quería convertir mi casa en un posadero conveniente, desde donde pudiera administrar a sus 2 mujeres y esperar la llegada de su heredero. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, no de una forma dolorosa. Fue la ruptura de una última cadena, la última atadura de un condicionamiento antiguo. Me reí. Una risa corta, seca, sin humor. No, dije. Parpadeó confundido. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir no, repetí. Y la palabra sonó poderosa, completa. No te vas a mudar aquí. No vas a cuidar de mí. No vas a entrar más en esta casa, Ezequiel. No puedes estar hablando en serio, dijo, la máscara de calma comenzando a agrietarse. Soy el padre de ese niño. Tengo derechos. Tienes derecho a mantenerte bien lejos de mi puerta, dije, y sentí una fuerza subir por mi columna vertebral. Era la fuerza del árbol de huizache de mi patio, viejo, torcido, pero con raíces demasiado profundas para ser arrancadas por cualquier viento. Ya no soy tu esposa, a la que puedes dar órdenes. No soy un problema para que lo resuelvas. Soy una mujer que está esperando un hijo, mi hijo, y lo voy a cuidar a mi manera. La ira en su rostro era pura. Era la furia de un hombre que oye la palabra no por primera vez, viniendo de la persona que siempre consideró su propiedad. Te vas a arrepentir de esto, Celestina, siseó, usando mi nombre completo como un arma. Te quedarás sola y vendrás arrastrándote a pedirme ayuda, y yo no estaré aquí. Qué bueno, dije, y comencé a cerrar la puerta. Intentó impedirlo, poniendo el pie en el umbral. No termines esta conversación. Ya la terminé, dije, y empujé la puerta con una fuerza que no sabía que tenía. Su pie cedió, y la puerta se cerró con un clic definitivo. Lo oí maldecir afuera. Oí el sonido del motor de la camioneta arrancando y saliendo a toda velocidad, levantando polvo, y me quedé allí, del lado de adentro, con la espalda presionada contra la madera de la puerta, el corazón latiendo fuerte, pero no de miedo. Latía de triunfo. Había dicho no, una palabra tan pequeña pero que, ese día, pareció más grande que el mundo. Había construido mi primera pared, no con ladrillos y cemento, sino con una única e inquebrantable palabra, y supe, con una certeza absoluta, que él nunca más la derribaría. Esperaba que la siguiente ofensiva de Lorena viniera con más gritos y macetas rotas. Pero Ezequiel, al darse cuenta de que la fuerza bruta solo me había hecho más resistente, debe haber aconsejado un cambio de táctica. La guerra de desgaste daría paso a la guerrilla psicológica. Unos días después de mi no a Ezequiel, Lorena apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez, vino sola, al final de la tarde, cuando el sol ya empezaba a perder fuerza. No venía vestida para la batalla, con el rostro contorsionado de ira. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido en una cola de caballo, y su rostro estaba desprovisto de maquillaje. Parecía más joven, casi vulnerable. En sus manos, sostenía una canasta cubierta con un paño de cocina bordado. La vi acercarse, y mi cuerpo se tensó. Abrí la puerta solo una rendija, lista para cerrarla a la primera señal de hostilidad. «Doña Celestina», comenzó, con voz baja, casi tímida. Era la primera vez que usaba el doña. «Por favor, no cierre la puerta. No vine a pelear. Yo traje un pan de elote que hice yo misma. Pensé que tal vez le gustaría». Me quedé en silencio, desconfiada. Era una actuación, y lo sabía. Pero era una actuación tan bien ensayada que despertó mi curiosidad. ¿Qué pretendía con eso? ¿Puedo pasar? Solo por 5 minutos. Juro que no voy a gritar. Dudé. Una parte de mí quería cerrar la puerta y acabar con la farsa. Pero otra parte, la que siempre quiso entender qué pasaba por la cabeza de la gente, me hizo abrir la puerta. 5 minutos, dije.
fríamente. Entró y puso la canasta en la mesa de mi cocina. El olor dulce del pan de maíz llenó el aire. No se sentó, se quedó de pie, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, como una niña frente a la directora de la escuela. Quería disculparme por el otro día, dijo mirando sus propios pies. Yo perdí la cabeza. Cuando Ezequiel me contó, no supe reaccionar. Me enojé, sentí celos. Fue una locura, fue una falta de respeto. La corregí. Sí, asintió rápidamente. Sí, fue una falta de respeto. Y lo siento mucho, de verdad. Levantó los ojos y estaban llorosos. Si las lágrimas eran falsas, eran de la mejor calidad. He pensado mucho, continuó, con la voz entrecortada. Pensé en usted, en su situación. Debe ser tan difícil, a esta edad, sola. Hizo una pausa, esperando que yo reaccionara, que estuviera de acuerdo, que mostrara mi debilidad. Permanecí en silencio, con el rostro impasible. Ezequiel me contó que usted no lo quiere cerca, y yo lo entiendo, de verdad. Él la hirió mucho. Estaba tratando de crear un lazo, una falsa sororidad de mujeres heridas por el mismo hombre. Era una jugada inteligente. ¿A dónde quieres llegar, Lorena?, pregunté, cansada del teatro. Respiró hondo. Quiero ayudar. Queremos ayudar. Ezequiel y yo hablamos mucho y pensamos, este niño es un Montes, es sangre de nuestra sangre, y nosotros no podemos tener hijos, ¿sabe? La confesión fue lanzada sobre la mesa como una carta de triunfo, la revelación de un dolor, de una vulnerabilidad, diseñada para desarmarme, para hacerme sentir lástima. Pensamos que, tal vez, usted podría tener al bebé, y nosotros lo criaríamos, como nuestro. Le daríamos todo, la mejor educación, la mejor ropa, una casa, un padre y una madre jóvenes, con energía. Sería lo mejor para el niño. Y usted podría descansar, vivir su vejez en paz. La ayudaríamos económicamente. Ahí estaba, el verdadero propósito de la visita. La loba, cansada de aullar, ahora intentaba convencer al cordero de entregar a su cría voluntariamente. La propuesta era tan monstruosa, tan fría, que me dio náuseas. No querían al niño, querían el trofeo, querían borrar mi existencia de la ecuación, reducirme a una incubadora, a un vientre de alquiler para su vanidad. La miré, su rostro suplicante, su actuación de mujer sufrida, y por primera vez no sentí ira, sentí lástima, una lástima profunda y triste, lástima por ese vacío que intentaba llenar con un marido robado y ahora con un hijo que no era suyo. Lorena, dije, y mi voz era tranquila, pero con la dureza del acero. Toma tu pan y vete. Su máscara se cayó. La sorpresa, y luego la furia, brillaron en sus ojos. Pero estoy tratando de ayudar. Estoy siendo razonable. Estás tratando de comprar a mi hijo, como si compraras un saco de frijoles en el mercado. Este niño no está en venta. No es una solución para tus problemas. Es una persona, y se va a quedar conmigo. Eres una egoísta, escupió, la voz volviendo al tono agudo que conocía. Vas a arruinar la vida de ese niño por puro orgullo. No tienes nada que ofrecerle. Tengo una cosa que tú y Ezequiel nunca tendrán, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Amor de verdad. Ahora, por favor, sal de mi casa. Tomó la canasta de la mesa con un gesto brusco. De camino a la puerta, se giró y me lanzó una mirada llena de odio. No vas a ganar, vieja. Te vamos a quitar a ese niño, de una forma u otra. La observé irse, su silueta tensa alejándose en la luz del crepúsculo. La visita de la loba con piel de cordero había fracasado, y sabía que, la próxima vez, vendría mostrando los colmillos. La noticia, como era de esperar, llegó a Javier en la Ciudad de México. No por mí, claro. Había estado posponiendo la conversación, buscando las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Pero la telaraña de chismes de San Marcos tiene hilos largos, que se extienden por líneas telefónicas y mensajes de texto. Fue mi prima Remedios, en un acto de pura maldad disfrazada de preocupación familiar, quien lo llamó. Javier me telefoneó un sábado por la noche. Reconocí la urgencia en el timbre del teléfono incluso antes de contestar. ¿Mamá? Su voz al otro lado de la línea estaba tensa. Me llamó la prima Remedios. Me contó una historia completamente loca. Por favor, dime que está mintiendo. Dime que es solo otro chisme del pueblo. Me senté en mi mecedora, el auricular pesado en mi mano. No es mentira, Javi, dije en voz baja. Es verdad. Hubo un largo silencio al otro lado. Podía oírlo respirar, procesando.
Javier siempre fue el pragmático, el ingeniero. Su mente funciona con lógica, con planos y cálculos. Aquello no encajaba en ninguna ecuación que él conociera. Mamá, ¿cómo? Quiero decir, ¿con papá? ¿Y cómo es posible? Tienes 70 años. Las preguntas salieron atropelladas, una mezcla de incredulidad, preocupación y un punto de vergüenza. Le conté todo: la noche de la lluvia, los síntomas, la visita al doctor Mateo, la confirmación. Omití los detalles más sórdidos, las tácticas de Ezequiel y Lorena. No quería envenenarlo, no quería ponerlo en medio de mi guerra. No puedo creerlo, dijo, finalmente. Mamá, esto es peligroso. Tu salud, un embarazo. Los riesgos son enormes. ¿Has pensado en eso? El doctor Mateo me está siguiendo. Me estoy cuidando, mijo. ¿Cuidándote? ¿Y el escándalo? Remedios dijo que todo el pueblo está comentando que la nueva esposa de papá hizo una escena en tu puerta. Mamá, ¿por qué no me lo contaste antes? Su voz estaba cargada de una frustración amorosa. No me estaba juzgando. Estaba preocupado. Preocupado por mi salud, por mi reputación, por mi cordura. Te lo iba a contar, Javier. Solo necesitaba un tiempo para entender todo esto primero. Voy para allá, decidió. Tomo el autobús nocturno. Llego mañana por la mañana. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que hacer un plan. Tal vez deberías venir a la Ciudad de México. Aquí tendrías los mejores médicos. Estarías lejos de esa gente. Su oferta, tan típica de Javier, era resolver el problema, sacarme del ambiente caótico, ponerme en un lugar seguro y controlado. Y por un momento, la idea fue tentadora: huir del juicio, de las miradas, de la presencia constante de Ezequiel y Lorena, tener a mi hijo a mi lado, apoyándome. Pero entonces miré alrededor de mi pequeña sala. Miré la mecedora, el altar de la Virgen, la puerta que daba a mi jardín. Esta era mi casa, este era mi lugar. Huir sería una derrota. Sería admitir que ganaron, que lograron expulsarme de mi propia vida. No, Javi, dije amablemente. Te lo agradezco, mi hijo. Te lo agradezco mucho. Pero mi lugar está aquí. Mamá, sé razonable. No puedes lidiar con esto sola. No estoy sola, respondí, pensando en doña Sofía, en don Ricardo, en el muro silencioso de apoyo que se formó a mi alrededor. Y ya no soy la mujer frágil que recuerdas. Las cosas han cambiado. La conversación duró más de 1 hora. Intentó convencerme con lógica, con estadísticas de riesgo, con la promesa de comodidad y seguridad. Lo escuché con paciencia, pero me mantuve firme. Al final, suspiró, derrotado. Está bien, mamá, está bien, pero prométeme que te cuidarás. Prométeme que me llamarás si necesitas cualquier cosa, lo que sea, dinero, un abogado, lo que sea. Te lo prometo, mijo. Cuando colgamos, sentí una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por la distancia entre nuestros mundos, por la preocupación que le estaba causando a mi hijo, y orgullo por haber logrado mantenerme firme, por haber defendido mi territorio no solo contra mis enemigos, sino también contra el amor protector de mi propio hijo. La voz de la razón de Javier era bien intencionada, pero era la razón de su mundo, un mundo de concreto y certezas. Mi mundo, ahora, estaba hecho de tierra, de fe y de un corazón de mariposa latiendo dentro de mí. Y por primera vez, estaba aprendiendo a navegar por él usando mi propia brújula. El embarazo avanzaba, y con él, las realidades físicas se imponían sobre el drama emocional. Mi cuerpo, que conocía también en su lenta decadencia, estaba ahora en un estado de tumulto y renovación. Era una casa antigua forzada a pasar por una reforma radical, con las paredes crujiendo y los cimientos temblando. El cansancio se convirtió en mi compañero constante. A veces, el simple acto de barrer la casa me dejaba sin aliento, necesitando sentarme por largos minutos. Me dolía la espalda con un peso al que no estaba acostumbrada. Mis tobillos se hinchaban, convirtiendo mis pies en pequeñas almohadas doloridas al final del día. El doctor Mateo me monitoreaba de cerca. Cada 2 semanas, hacía el largo viaje en autobús hasta la ciudad para las consultas. Me medía la presión, que se empeñaba en subir. Pedía análisis de sangre que mostraban mis riñones trabajando en exceso. Siempre era tranquilo y profesional, pero yo veía la preocupación en sus ojos. Doña Celestina, su cuerpo está haciendo un esfuerzo tremendo, me dijo en una consulta, mientras analizaba los resultados de un examen. Es como pedirle a un coche antiguo que corra una maratón. Puede que lo logre, pero el desgaste del motor es inmenso. Tenemos que tener mucho cuidado. Me dio una lista de restricciones. Sin sal, sin cargar peso,
reposo absoluto siempre que fuera posible. Para mí, que siempre había estado en movimiento, reposo absoluto sonaba como una sentencia. Una noche, cerca del final del 5º mes, la protesta de mi cuerpo se volvió más seria. Me desperté en medio de la noche con un dolor agudo y persistente en el bajo vientre. No era como los dolores de crecimiento del útero que ya sentía. Era un calambre intenso, que venía en oleadas, dejándome sin aire. Me senté en la cama, el sudor frío corriendo por mi frente. El pánico me agarró por el cuello. ¿Era esto? ¿Estaba perdiendo al bebé? La idea me golpeó con un dolor más fuerte que el físico. Había pasado por tanto, luchado tanto. La posibilidad de que todo terminara así, en la oscuridad y en silencio, era insoportable. Con manos temblorosas, tomé el teléfono antiguo al lado de la cama. La única persona a la que podía llamar a esa hora era Javier, pero ¿qué podía hacer él desde la Ciudad de México? La segunda opción era la tienda de don Ricardo, que tenía el único teléfono público que funcionaba 24 horas. Pero ¿cómo llegaría hasta allí? Fue cuando me acordé de doña Sofía. Con dificultad, me levanté y crucé el patio oscuro hasta su casa. Toqué en su ventana, con la voz como un susurro ronco. Sofía, Sofía, ayúdame. Abrió la puerta en segundos, con el pelo blanco todo revuelto y un chal sobre el camisón. Cuando vio mi rostro pálido y la forma en que me encorvaba de dolor, no perdió tiempo con preguntas. Ven, siéntate. Voy a llamar al taxi de Miguel. Él nos llevará al hospital de la ciudad. El viaje de 1 hora hasta el hospital más cercano fue un borrón de dolor y miedo. Sofía me sostenía la mano, su piel fina y arrugada transmitiendo una fuerza que me mantuvo cuerda. Rezaba en voz baja, un rosario de susurros a la Virgen de Guadalupe. En el hospital, la luz fuerte, el olor a antiséptico y el movimiento apresurado de enfermeras me asustaron aún más. Me llevaron a una habitación, me pusieron en una camilla y una doctora joven y seria comenzó a examinarme. «Es una amenaza de parto prematuro», dijo, después de usar un aparato para escuchar el corazón del bebé. El sonido rápido y galopante llenó la sala, y por primera vez en esa noche, respiré. Él, o ella, todavía estaba allí, luchando. Pasé 3 días en el hospital. Me dieron medicamentos para detener las contracciones, y me mantuvieron en observación constante. Fueron días largos, acostada en una cama que no era mía, mirando un techo blanco y pensando en la fragilidad de todo. Javier tomó el primer autobús cuando se enteró. Llegó al hospital con los ojos llenos de preocupación y culpa. «Te lo dije, mamá. Te dije que era peligroso. Estoy bien, mijo. Y el bebé está bien», dije, tratando de tranquilizarlo. «¿Pero por cuánto tiempo?», replicó, con la voz llena de angustia. «Esto fue una advertencia. Tu cuerpo está diciendo que no aguanta». El susto me hizo darme cuenta de la verdad en sus palabras. No era invencible. Mi determinación y mi fuerza de voluntad no podían cambiar el hecho de que mi cuerpo era un recipiente viejo y cansado para un milagro tan exigente. Cuando finalmente volví a casa, con órdenes estrictas de reposo casi completo, encontré mi jardín un poco descuidado. Las malas hierbas comenzaban a crecer. Sofía había regado las plantas, pero no era lo mismo. Miré mi pequeño santuario y sentí una punzada de tristeza. Ya no podía cuidarlo como antes. Aquel susto cambió la dinámica de mi embarazo. El desafío ya no era solo el mundo de afuera. Ezequiel, Lorena, los vecinos. El desafío ahora también venía de adentro. Era una batalla diaria entre mi voluntad y las limitaciones de mi propio cuerpo. Una batalla que no estaba segura de poder ganar. Confinada en mi casa, con órdenes médicas de moverme lo mínimo posible, el tiempo se convirtió en un océano vasto y lento. Los días estaban marcados por el movimiento del sol a través de la ventana y por las visitas de doña Sofía, que me traía comida y chismes del pueblo para mantenerme conectada al mundo. En ese silencio forzado, los recuerdos comenzaron a aflorar, no como recuerdos amables, sino como fantasmas insistentes, y los fantasmas más presentes eran los de mi primera maternidad, con Javier. Recordaba su peso en mis brazos, un peso que parecía contener el universo entero. El olor de su cabeza, una mezcla de leche y de un perfume que era solo suyo. Recuerdo la alegría pura, casi dolorosa, que sentí la primera vez que sus deditos se cerraron en torno al mío. Pero la memoria es un arma de doble filo. Junto con la dulzura, venía la amargura. Recordé el agotamiento, la soledad. Recordé pasar noches en vela, acunando a un bebé con cólicos, mientras Ezequiel dormía profundamente en la otra habitación, ajeno al llanto. «Tú eres la madre, Tina. Tú sabes qué hacer», decía.
dándose la vuelta. Recordé nuestro dinero, que siempre era escaso. Remendar la ropa de Javier una y otra vez. Hacer milagros con frijoles y arroz para que nunca faltara comida en la mesa, mientras Ezequiel gastaba dinero en cerveza para los amigos o en un regalo para alguna mujer que no era yo. Recordé la primera vez que Javier se enfermó, con una fiebre que lo dejó lánguido y jadeante. El pánico que sentí, el miedo de perderlo. Ezequiel estaba en un viaje de negocios. Fui yo quien pasó la noche con paños fríos en su frente, rezando a todas las santas que conocía. Cuando Ezequiel regresó, 2 días después, con olor a fiesta y sin ninguna preocupación, solo dijo: «¿Ves? Sabía que te las arreglarías. Te preocupas demasiado». Esos recuerdos, vistos a través de las lentes de mis 70 años, adquirían una claridad dolorosa. En ese entonces, acepté todo como normal. Era la carga de ser madre, de ser esposa. Era lo que se esperaba de mí. Todas las mujeres a mi alrededor vivían vidas parecidas. Ahora, veía la injusticia. Veía cómo mi maternidad fue un viaje solitario, a pesar de tener un marido a mi lado. Ezequiel era un espectador de la paternidad, apareciendo para las fotos, para los elogios, pero ausente en el trabajo sucio, en el miedo, en el agotamiento del día a día. Cosechaba los frutos de la familia, pero nunca ayudó a arar la tierra. Comparar esa experiencia con la actual era un ejercicio agridulce. Esta vez, estaba oficialmente sola. No había la ilusión de un compañero, pero, paradójicamente, me sentía menos sola. La soledad que sentía con Javier era la de estar al lado de alguien que debería estar presente, pero no lo estaba. Era una soledad llena de decepción. La soledad de ahora era diferente. Era una elección. Era una soledad llena de mí misma, de mi fuerza, de mis decisiones. Sofía me ayudaba más de lo que Ezequiel jamás ayudó. Javier, incluso a la distancia, se mostraba más preocupado y presente que su padre, que vivía en el mismo pueblo. Una tarde, sentada en la mecedora, con la mano en mi barriga que se movía con las patadas del bebé, lloré. Lloré por la joven Tina, que se esforzó tanto y recibió tan poco a cambio. Lloré por la rabia que nunca me permití sentir. Lloré por la niña que pensaba que el amor era eso, servir, callar y perdonar. Pero, cuando las lágrimas se secaron, lo que quedó no fue tristeza, fue una resolución, una promesa silenciosa al niño que estaba por venir. «Contigo será diferente», le susurré a mi barriga. «No tendrás un padre ausente, tendrás una madre entera, cansada, vieja, pero entera, y eso, mijo o mija, tendrá que ser suficiente, porque, esta vez, sé que es suficiente». Los fantasmas de mi primera maternidad no desaparecieron, pero ya no me atormentaban. Se convirtieron en un recordatorio, un mapa de los caminos que no volvería a tomar. Mientras estaba atrapada en casa, el mundo de afuera seguía girando, y, para mi sorpresa, la opinión pública de San Marcos del Valle, que parecía tan firmemente en mi contra, comenzó a cambiar. No fue un cambio repentino, como una tormenta de verano, sino un cambio de marea lento, casi imperceptible. La primera señal fue la comida. Comenzó con el pan dulce de una vecina, pero pronto se convirtió en un flujo constante. Un día era un caldo de pollo, dejado en una olla en mi puerta. Al otro, tortillas recién hechas, aún calientes, envueltas en un paño limpio. Eran ofrendas anónimas, gestos de cuidado que no pedían nada a cambio. Las mujeres del pueblo, que al principio me juzgaron, ahora me veían de otra manera. Veían a una de las suyas, una mujer, embarazada y vulnerable, siendo atacada, y el instinto de proteger habló más alto que el de chismear. Mi hospitalización fue el punto de inflexión. La noticia se extendió como la pólvora. Tina se puso mal. Tina casi pierde al bebé. El drama dejó de ser un espectáculo de chismes y se convirtió en una preocupación real. La narrativa comenzó a cambiar. Ya no era la bruja que robó a un marido. Era la anciana que luchaba por la vida de su hijo milagroso. Lorena y Ezequiel, sin darse cuenta, contribuyeron a este cambio. Su ausencia durante mi crisis fue notada. Mientras yo estaba en el hospital, a Ezequiel lo vieron jugando dominó en el bar. A Lorena la vieron de compras en la ciudad. Su indiferencia, comparada con la preocupación genuina de personas como Sofía e incluso don Ricardo, pintó un cuadro claro de a quién le importaba realmente. La táctica de victimización de Ezequiel comenzó a desgastarse. Los hombres en el bar, que antes le daban palmaditas en la espalda por su potencia, ahora lo miraban con un cierto desdén. Abandonar a una mujer embarazada
sin importar la edad o las circunstancias. Era una violación del código de honor no escrito del pueblo. Lorena también perdió apoyo. Su rabia y sus acusaciones, que antes eran vistas como los justos celos de una esposa traicionada, ahora parecían crueles y desmedidas. Atacar a una mujer enferma y en un embarazo de riesgo no era una actitud que generara simpatía. Un día, doña Sofía me contó una historia. Remedios, mi prima, estaba en la tienda de don Ricardo, hablando mal de mí, diciendo que todo esto era un castigo de Dios. Y, para sorpresa de todos, fue la esposa del panadero, una mujer joven y generalmente callada, quien la interrumpió. «Qué vergüenza, Remedios», le habría dicho. «En lugar de hablar, ¿por qué no reza por ella y por el niño? ¿No es eso lo que haría una buena cristiana?» Remedios, tomada por sorpresa, se quedó sin palabras y se fue. Aquel pequeño acto de desafío fue una señal de que la marea había cambiado. La gente ya no tenía miedo de defenderme. Cuando finalmente pude volver a sentarme en el porche por unos minutos al día, sentí el cambio. Los vecinos que antes desviaban la mirada, ahora me saludaban. Algunos incluso se detenían a preguntar cómo me sentía. Las preguntas ya no eran para extraer chismes, sino por preocupación genuina. No me convertí en una santa. La curiosidad todavía existía, pero el juicio venenoso se había disipado, reemplazado por una mezcla de respeto reacio, lástima y una especie de admiración. Me había convertido en una leyenda local, la vieja Tina, que enfrentó al exmarido, a la nueva esposa y a su propio cuerpo, todo por el niño que llevaba dentro. La soledad de mi confinamiento fue rota por esta nueva ola de apoyo comunitario. La misma comunidad que me condenó ahora me protegía. San Marcos del Valle, con todos sus defectos, se estaba comportando como una verdadera aldea. Estaba cuidando de una de las suyas. Y esa protección me dio una nueva fuerza para enfrentar la fase final y más incierta de mi viaje. La vida se estableció en una nueva rutina, una calma tensa. Mis días eran una sucesión de pequeños eventos. Despertar, tomar los medicamentos, comer la comida que las vecinas traían, sentarme en el porche, sentir al bebé moverse. Con cada patada, cada voltereta dentro de mí, mi conexión con esa vida se profundizaba. Ya lo amaba con una ferocidad que me asustaba. Estábamos a principios del 7º mes. La barriga estaba grande, redonda y pesada. El doctor Mateo estaba cautelosamente optimista. Si logramos llegar a las 34 semanas, las posibilidades del bebé son excelentes, decía. Cada día que pasaba era una pequeña victoria. Un martes por la mañana, me desperté sintiéndome extraña. El día estaba soleado, los pájaros cantaban, pero había una quietud inusual dentro de mí. El bebé, que generalmente me despertaba con una sesión de patadas, estaba quieto. «Está durmiendo, perezoso», murmuré, acariciando la barriga. Tomé mi desayuno, pero la quietud persistía. Intenté los trucos que el médico me enseñó. Bebí un vaso de agua helada. Me acosté de lado. Nada, ninguna respuesta. Un pequeño nudo de ansiedad comenzó a formarse en mi estómago. «Es normal», me dije a mí misma. «Los bebés también tienen días de pereza». Pero las horas pasaban, y el silencio dentro de mí se volvía cada vez más pesado, más ruidoso. Al mediodía, el pánico ya era una ola que me asfixiaba. Llamé a Sofía. «No se mueve, Sofía». Desde que me desperté, nada. Su voz, generalmente tan tranquila, delató su preocupación. «Voy a llamar a Miguel. Vamos al hospital. Puede que no sea nada, pero es mejor ver». El viaje a la ciudad fue el más largo de mi vida. Mantenía las manos en la barriga, rezando, suplicando, tratando de sentir la más mínima señal de vida. Pero mi vientre, que en los últimos meses había sido un escenario de actividad constante, estaba inmóvil y silencioso como una tumba. En el hospital no tuve que esperar. La urgencia de mi situación era clara para todos. Me llevaron directamente a la sala de ultrasonido, la misma sala oscura y fría donde escuché ese corazón galopante por primera vez. La doctora, la misma que me atendió la otra vez, aplicó el gel helado en mi piel. Sus movimientos eran rápidos, eficientes. Deslizó el transductor por mi barriga, con los ojos fijos en la pantalla. Yo miraba su rostro, tratando de descifrar su expresión. Estaba impasible, profesional, pero sus labios estaban apretados en una línea fina, y no encendió el sonido del aparato. «Por favor», susurré, con la voz quebrada. «Déjeme oír». Dudó por un segundo. Luego me miró con una compasión que me partió el corazón. «Doña Celestina», comenzó, con voz suave, y lo supe.
En ese momento, antes de que se dijera ninguna palabra, lo supe. Aumentó el volumen. La sala se llenó de un sonido estático. El siseo del aparato buscando algo que ya no estaba allí. No había galope. No había el tum-tum-tum-tum rítmico. Solo había silencio. El mundo se hizo pedazos. Un sonido salió de mi garganta. Un gemido animal de dolor y negación. No. Busque de nuevo. A veces se esconde. La doctora continuó moviendo el aparato, pacientemente, dándome ese último hilo de esperanza al que aferrarme. Pero la imagen en la pantalla era cruelmente clara. La pequeña forma estaba allí, perfectamente formada, pero el pequeño corazón, que había latido tan fuerte, estaba detenido. «Lo siento mucho, doña Celestina», dijo finalmente. «Ya no hay latido cardíaco». Cerré los ojos. La oscuridad de la sala se fundió con la oscuridad que se derrumbó sobre mi alma. El dolor fue físico, un cuchillo retorciéndose en mi pecho, en mi vientre vacío. No perdí un embarazo, perdí a una persona, perdí a mi compañero de conversaciones en el jardín, perdí la promesa de un futuro, perdí mi milagro. Me explicaron las cosas clínicamente. Pasaba. La edad, la presión alta. La causa exacta quizás nunca se conocería. Tendría que pasar por un procedimiento para inducir el parto. Tendría que dar a luz al silencio. Mientras Sofía lloraba silenciosamente a mi lado, sosteniendo mi mano, me sentí flotar fuera de mi cuerpo. Veía a una anciana acostada en una camilla, el rostro mojado de lágrimas, la barriga aún redonda, cargando una vida que ya se había ido. El dolor era tan inmenso, tan abrumador, que una parte de mí simplemente se desconectó para sobrevivir. El galope había cesado, y en su lugar había un silencio que gritaba. Volver a casa fue como entrar en una tumba. Cada rincón, cada objeto, estaba impregnado de la presencia de la ausencia. La mecedora donde me sentaba a conversar con él, la pequeña pila de ropita de bebé que había comenzado a tejer, ahora abandonada con las agujas aún a medio punto. La casa entera parecía contener la respiración. Mi cuerpo estaba adolorido y vacío. La barriga, que durante meses fue el centro de mi universo, ahora estaba desinflada, flácida, un recordatorio físico de mi pérdida. El dolor del duelo era una niebla espesa que llenaba mis pulmones, dificultando la respiración. Las vecinas vinieron, trajeron caldos, tés y palabras de consuelo. Dios sabe lo que hace, Tina. Se convirtió en un angelito. Fue mejor así. Habría sido muy difícil para ti. Sé que las intenciones eran buenas, pero cada palabra era como sal en la herida. No entendían, no lo conocieron, no sintieron sus patadas, no le susurraron secretos en el jardín. Javier vino de la Ciudad de México en cuanto se enteró. No dijo, te lo advertí, simplemente me abrazó, un abrazo largo y apretado, y lloró conmigo. Su dolor era por mi dolor. Se quedó una semana, cuidándome, cocinando, limpiando la casa, obligándome a comer cuando no tenía hambre. Su presencia silenciosa fue el mayor consuelo que podría haber tenido. Pero la visita que más temía ocurrió al tercer día. Ezequiel apareció en mi puerta, el rostro compungido, los ojos rojos. Parecía haber envejecido 10 años. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un desamparo que nunca le había visto. «Tina», dijo, con la voz ronca, «me enteré. Lo siento mucho. Lo siento tanto». Lo dejé entrar. No tenía fuerzas para pelear. Se sentó en la silla frente a la mía, las manos grandes y encallecidas retorciéndose en su regazo. «Era un niño», dijo en un susurro. «Me lo dijeron en el hospital. Era un niño». Asentí, incapaz de hablar. «Sí, era un niño. Mi niño. Quería haber estado allí. Quería haberte ayudado», tartamudeó. Y por primera vez en mi vida, creí que estaba siendo sincero. La pérdida, la dura e innegable finalidad de la muerte, parecía haberlo quebrado de una forma que 50 años de matrimonio no lograron. «Soy un tonto, Tina», continuó, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Lo arruiné todo, nuestra vida, nuestra familia. Y ahora, esto. Era mi oportunidad de hacer las cosas bien, de ser un padre de verdad. Y la perdí. Estaba de luto, no solo por el hijo que nunca conocería, sino por él mismo, por su propia redención perdida. Su dolor era egoísta, pero era real. Lo escuché, pero sentí una distancia fría. Su dolor no me tocaba. Era como observar a un extraño llorar. Mi duelo era un universo particular, un planeta solitario al que nadie más podía entrar. «¿Dónde está Lorena?», pregunté, con voz carente de emoción. «Ella no lo ha tomado bien. Me culpa.
Te culpa a ti. Dice que fue No un estamos castigo. bien, Tina. Asentí lentamente. Su castillo de naipes, construido sobre mentiras e inseguridades, se había derrumbado con el primer soplo de una tragedia real. Ezequiel intentó acercarse, intentó tomar mi mano. Quizás ahora podamos empezar de nuevo, nosotros dos, en nuestro dolor. La propuesta era tan absurda, tan fuera de lugar, que me sacó de mi letargo. Retiré mi mano. No, Ezequiel, dije, y mi voz, aunque débil, era firme. No hay un nosotros. Tú estás de luto por una idea, por una oportunidad perdida. Yo estoy de luto por mi hijo. No es lo mismo. Me miró, confundido, como si no entendiera la diferencia, y nunca la entendería. Le pedí que se fuera, y se fue, sin protestar. Un hombre roto, dejando atrás a una mujer igualmente rota, pero de una forma fundamentalmente diferente. El peso de la cuna vacía era mío, y solo mío, y en el fondo de mi pozo de tristeza, comencé a entender que tendría que aprender a cargarlo sola, no por debilidad, sino porque, al final, mi dolor y mi amor por ese niño eran las únicas cosas que nadie, ni siquiera Ezequiel, podría intentar robarme. La niebla del duelo tardó en disiparse. Fueron semanas de un letargo gris, donde los días se mezclaban unos con otros. Pero, lentamente, como el sol de la mañana que quema la neblina, la vida comenzó a insistir en regresar. Empecé a notar de nuevo el color de las flores, a oler el café, a responder a las conversaciones de Sofía con algo más que monosílabos. El dolor no se fue, solo cambió de forma. Dejó de ser una ola que me ahogaba y se convirtió en una corriente subterránea, constante, pero que estaba aprendiendo a navegar. La experiencia, por más devastadora que fue, me transformó de una manera que no podría haber previsto. Me vació, pero también me limpió de viejos miedos y viejas obligaciones. Unos 2 meses después de la pérdida, Ezequiel regresó. Parecía más viejo, más delgado. Había una inquietud en sus ojos. Vino con un discurso ensayado sobre arrepentimiento, soledad y la necesidad de cuidarnos el uno al otro en la vejez. Él y Lorena se habían separado. La tragedia, en lugar de unirlos, expuso las grietas irreparables de su relación. Me encontró en el patio, donde intentaba con poca energía revivir mi jardín descuidado. Tina, sé que me equivoqué, comenzó, con el tono de un pecador en un confesionario. Fui un ciego, cambié oro por basura, pero ahora mis ojos se han abierto. Veo que mi lugar siempre fue aquí, a tu lado. Me extendió una rama de bugambillas, las flores de un rosa vibrante contrastando con el gris de nuestras vidas. Déjame volver, déjame arreglar las cosas. Dame una última oportunidad. Lo miré, al hombre que fue el sol y la sombra de mi vida durante medio siglo. Vi la desesperación en sus ojos, la necesidad de encontrar un puerto seguro ahora que su nuevo barco se había hundido. No me estaba ofreciendo amor, estaba buscando refugio, y por primera vez no sentí nada, ni rabia, ni lástima, ni el fantasma del antiguo afecto. Solo había un vasto y tranquilo vacío. La puerta que él había abierto dentro de mí con sus manipulaciones y su falso arrepentimiento había sido sellada, no por ira, sino por el dolor intransitable de la pérdida. Tomé la rama de flores de su mano. Me acerqué a la puerta trasera de mi casa. ¿Quieres arreglar las cosas, Ezequiel?, pregunté, con voz tranquila y clara. Asintió, los ojos llenos de una esperanza patética. Sí, Tina, más que nada. Abrí la puerta, me volví hacia él, y dije las palabras que sellaron mi pasado y definieron mi futuro. Entonces arréglalas, arregla tu vida, tus errores, tu alma, pero arréglalo todo bien lejos de mí. Y, con una paz que nunca antes había sentido, le cerré la puerta en la cara, no con fuerza, no con rabia, solo con una serena finalidad. Podía oírlo al otro lado, llamándome por mi nombre, golpeando débilmente la madera, pero para mí era solo el sonido del viento. Me quedé parada en mi cocina, sosteniendo las bugambillas. Las miré, tan llenas de vida, y luego miré mis manos, viejas y arrugadas. Aquel niño, mi hijo, no vivió, pero su corta e imposible existencia me dio un regalo final. Me liberó, me enseñó, de la manera más dura posible, a cerrar la puerta a lo que me hería. Aquella tarde, no lloré. Tomé un jarrón, lo llené de agua y puse las flores en la ventana. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, mi casa, mi corazón, mi mundo, eran solo míos. La puerta estaba cerrada para siempre. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo.
un ritmo más lento, más deliberado. La ausencia de drama era un bálsamo. El silencio en mi casa ya no era el silencio de la soledad, sino el de la paz. Mi duelo por el niño nunca desapareció, pero se integró en mí, se convirtió en parte de mi paisaje interior, como una montaña lejana, siempre presente en el horizonte, pero que ya no bloqueaba el sol. Conversaba con él en mis pensamientos, no con tristeza, sino con una gratitud agridulce. Él fue la tormenta que limpió el aire. Mi energía comenzó a volver, y la canalicé hacia el único lugar que me pareció correcto, el jardín. Comencé a trabajar la tierra con un nuevo vigor. Arranqué las malas hierbas que representaban los viejos resentimientos. Aireé el suelo, preparándolo para un nuevo comienzo. Cada movimiento era un ritual de sanación. El dolor en mi espalda por el esfuerzo era un dolor bueno, un dolor que me recordaba que estaba viva y fuerte. Planté semillas nuevas: maíz, calabaza, frijol, las 3 hermanas, como decían los antiguos, que crecen juntas y se apoyan. Planté girasoles que seguirían al sol, altos y orgullosos. Planté caléndulas para ahuyentar las plagas y atraer a las mariposas. El jardín se convirtió en mi metáfora. Estaba cultivando mi propia vida, eligiendo qué nutrir y qué arrancar. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba floreciendo. La gente en San Marcos notó el cambio. Ya no me veían como la pobre Tina, la víctima de la tragedia. Veían a doña Celestina, la mujer que trabajaba en su jardín desde el amanecer hasta el anochecer, con una serenidad que rozaba la realeza. Los niños del pueblo, que antes me tenían un poco de miedo por los rumores de brujería, comenzaron a acercarse. Espiaban por encima del muro, curiosos por las flores de colores y las calabazas que crecían enormes. Un día, los llamé para que entraran. Les di tomates cherry dulces, directamente de la planta. Les enseñé la diferencia entre el cilantro y el perejil. Su risa en mi patio fue la mejor música que podría haber escuchado. Mi terreno, que durante tanto tiempo fue solo el patio de Ezequiel, el lugar donde tendía su ropa, se convirtió en un oasis, un pedazo de vida nueva que creé con mis propias manos. Doña Sofía me observaba desde su ventana, con una sonrisa en el rostro. «Estás más guapa, Tina», me dijo un día. La tristeza se te fue, pero la fuerza se quedó. Sabía que era verdad. El dolor había cavado hondo en mí, pero, al hacerlo, había creado más espacio para que creciera la alegría. El suelo de mi corazón, antes compactado por años de sumisión y rencor, ahora era fértil, y las semillas que estaba plantando, tanto en la tierra como en mi alma, finalmente comenzaban a brotar. Cuando llegó la primera cosecha, fue abundante. Mis tomates eran rojos y jugosos, mis calabazas, dulces y anaranjadas, y mi cilantro tenía un perfume que se sentía desde el otro lado de la calle. Era más de lo que Sofía y yo podríamos comer en un año. Fue de ella la idea. «¿Por qué no vendes en el tianguis del domingo, Tina? Tu producto es mejor que cualquiera que se compra en la ciudad». Al principio, dudé. El tianguis, el mercado al aire libre en la plaza principal, era el corazón social de San Marcos. Significaba exponerme, interactuar, convertirme en una figura pública de una nueva manera. Pero la idea de compartir los frutos de mi trabajo, de transformar mi pasión en sustento, por pequeño que fuera, me atrajo. El primer domingo, monté un pequeño puesto de madera bajo un árbol de jacarandá. Coloqué mis verduras en canastas, los colores vibrantes brillando bajo el sol de la mañana. Sentí las miradas curiosas. La gente no estaba acostumbrada a verme allí, en ese papel. Mi primera clienta fue la esposa del panadero, la misma que había defendido mi nombre en la tienda de don Ricardo. Compró un gran manojo de cilantro y 1 kilo de tomates. «Están preciosos, doña Celestina», dijo. Y el doña sonó como un título, no solo como una formalidad. Poco a poco, la gente se fue acercando. Elogiaban la calidad de mis productos. Preguntaban mis secretos de jardinería. Las conversaciones ya no eran sobre mi pasado escandaloso, sino sobre el presente productivo. Ya no era la exesposa de Ezequiel, o la vieja que tuvo un embarazo imposible. Era doña Celestina del tianguis, la señora de los mejores tomates de la región. Esta nueva identidad me dio una confianza que nunca tuve. Conversaba, reía, negociaba precios. Tenía un propósito que iba más allá de las paredes de mi casa. Mi pequeño negocio me dio independencia financiera. El dinero no era mucho, pero era mío, ganado con el sudor de mi frente y con la generosidad de la tierra. Con él podía comprar una tela nueva para un vestido, un regalo para el nieto de Sofía, o simplemente guardarlo para una emergencia, sin tener que pedir permiso ni dar explicaciones a nadie.
La interacción con las otras mujeres en el mercado también me enriqueció. Intercambiábamos recetas, consejos sobre los hijos, quejas sobre los maridos. Me convertí en parte de una hermandad que nunca supe que existía, unida por el trabajo, la resiliencia y el agudo sentido del humor que solo poseen las mujeres que ya lo han visto todo. Me convertí en una contadora de historias. Los niños venían a mi puesto no solo por las verduras, sino para escuchar las leyendas que mi abuela contaba sobre los espíritus de la tierra y los secretos de las plantas. Me convertí en una guardiana de la memoria, un puente entre el pasado y el futuro. Mirando la plaza concurrida desde mi pequeño puesto, veía el tejido de mi nueva vida, una vida que no fue planeada, que nació del dolor y del caos, pero que era más rica y más auténtica que cualquier cosa que hubiera conocido. Encontré mi lugar en el mundo, no al lado de un hombre, sino en el corazón de mi comunidad, con las manos sucias de tierra y el corazón lleno de gratitud. Con el tiempo, las figuras de Ezequiel y Lorena se volvieron cada vez más distantes, como ecos de una canción que apenas podía recordar. Sus vidas, que un día estuvieron tan violentamente entrelazadas con la mía, ahora pertenecían a otro universo. Su separación fue el principal tema de chismes en San Marcos durante meses. Decían que Lorena, después de culparme por la pérdida del bebé, dirigió su ira hacia Ezequiel. Lo acusaba de debilidad, de haberla engañado, de haber destruido la imagen de familia perfecta que tanto se esforzó por construir. La casa de paredes blancas, que nunca fue un hogar, se convirtió en un campo de batalla. Al final, Lorena se fue. Vendió su parte en la ferretería y regresó a su pueblo natal, con la cabeza gacha. Desapareció de nuestro paisaje tan rápidamente como surgió, dejando atrás solo el recuerdo de su furia y el eco de macetas rotas. A veces, me preguntaba qué habría sido de ella, y sentía una punzada de tristeza. Era solo otra mujer que creyó que su felicidad dependía de un hombre como Ezequiel, una lección que, desafortunadamente, muchas de nosotras aprendemos de la manera más difícil. Ezequiel se quedó, pero era una sombra del hombre que alguna vez fue. Sin Lorena para impulsar su vanidad y sin mí para absorber sus frustraciones, parecía perdido. La ferretería comenzó a decaer por mala administración. Envejeció rápidamente, los hombros encorvados bajo un peso que no era solo el de la edad, sino el del arrepentimiento y la soledad. Nunca más intentó hablar conmigo. Nos cruzábamos en la calle ocasionalmente. Él siempre desviaba la mirada primero, el rostro una máscara de vergüenza. Yo lo miraba sin ira, sin rencor. Lo veía como era, un hombre pequeño y débil, que pasó toda su vida inflando su propio ego a costa de los demás, y que, al final, se quedó solo con el vacío de sí mismo. Javier, mi hijo, continuó siendo una presencia constante, aunque distante. Me llamaba cada semana, sin falta. Después de aceptar que no me mudaría a la Ciudad de México, comenzó a apoyarme a su manera. Me envió libros sobre jardinería orgánica, e incluso me ayudó a crear una pequeña cuenta bancaria para depositar el dinero del tianguis. La tragedia nos acercó de una forma inesperada. Él ya no me veía como su madre frágil y anticuada, sino como una mujer con una fuerza que no conocía. Y yo comencé a verlo no solo como mi hijo, sino como mi amigo. La historia de mi embarazo se convirtió en una leyenda en San Marcos. Las versiones cambiaban dependiendo de quién la contara. Algunos todavía susurraban sobre magia, otros hablaban de un milagro. Para mí, no fue ni una cosa ni la otra, fue solo la vida, en su forma más brutal, hermosa e impredecible. Los ecos del pasado todavía estaban allí, pero ya no tenían poder sobre mí. Eran solo ruidos de fondo, mientras yo me concentraba en la sinfonía de mi presente, el sonido del viento en las hojas de maíz, la risa de los niños en mi patio y el latido tranquilo y constante de mi propio corazón, finalmente en paz. Hoy, tengo 72 años. Me despierto con el canto de los gallos, como siempre lo he hecho. Mis articulaciones duelen un poco más en las mañanas frías, y necesito gafas para leer las letras pequeñas. Pero cuando camino por mi jardín, con el sol de la mañana calentando mi espalda, me siento más joven y más viva que cuando tenía 40. Mi casa ya no es un refugio o una prisión, es un centro de vida. La puerta, que un día cerré con llave por miedo y cerré con rabia, ahora está casi siempre abierta. Las vecinas entran a tomar un café, los niños vienen a robar una fruta de la planta, e incluso Sombra, ahora un viejo señor con pelos blancos en el hocico, parece más relajado. A veces, cuando estoy sola en el jardín,
Pienso en mi niño. Lo imagino corriendo entre las plantas de maíz, riendo. El dolor de su pérdida se ha transformado en una presencia dulce, un amor que no necesita un cuerpo para existir. Él fue la semilla que tuvo que morir para que un nuevo jardín pudiera nacer, y por eso estaré eternamente agradecida. Aprendí que la vida no es una línea recta que va del nacimiento a la muerte. Es un ciclo, como las estaciones en mi jardín. Hay tiempo de plantar, tiempo de crecer, tiempo de cosechar, y también hay tiempo de dejar que la tierra descanse, de dejar que las hojas viejas caigan para que nuevos brotes puedan surgir. Mi vida tuvo un largo y riguroso invierno, pero la primavera finalmente llegó, y llegó cuando menos lo esperaba, cuando todos, incluyéndome a mí, pensaban que mi tiempo de florecer ya había pasado. Miro mis manos, cubiertas de tierra. Están arrugadas, manchadas, las uñas rotas. No son las manos de una joven. Son las manos de una mujer que ha vivido. Sostuvieron a un bebé, amasaron el pan, limpiaron lágrimas, sintieron el dolor y finalmente aprendieron a cultivar su propia felicidad. La vida me dio la vuelta, me rompió en 1000 pedazos, pero al reconstruirme, pieza por pieza, descubrí que podía crear una forma nueva, más fuerte y más hermosa. No necesité a un hombre para salvarme o para darme un nombre. Solo necesité una semilla imposible, un poco de tierra y el coraje de decir no al mundo y sí a mí misma. ¿Qué quedó de todo esto? La certeza de que nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para cerrar una puerta, para plantar una semilla, para encontrar tu voz. Y si un día sientes que tu vida se ha hecho polvo, que tus raíces se han secado, recuerda a la vieja tina de San Marcos del Valle. Recuerda que el polvo puede asentarse y que incluso el suelo más árido puede, con un poco de terquedad y mucho amor, dar la más hermosa de las cosechas. Si el viaje de Celestina te ha mostrado que nunca es tarde para florecer, que la fuerza más impresionante a menudo reside en los corazones más silenciosos, entonces nuestra misión aquí se ha cumplido. Deja tu like si su resiliencia te inspiró, comenta qué parte de su historia te conmovió más y, por supuesto, suscríbete para que otras voces como la de Tina, llenas del polvo de la tierra y de sabiduría, puedan ser escuchadas. Cada suscripción es una semilla para una nueva historia. Hasta la próxima.